Bienvenidos a esta quinta sesión en la cual abordaremos tres temas importantes en el manuscrito de investigación: la discusión, el resumen y el título. Todos ellos muy importantes para lograr una buena probabilidad de aceptación de publicación en la revista a la cual hemos enviado nuestra contribución. La siguiente, por favor. Entonces vamos a primero retomar este símil con la estructura narrativa y vamos a ver que, si bien en las primeras secciones hemos dado cuenta de lo que se conoce, la introducción, luego de lo que hicimos y lo que encontramos, métodos y resultados, es en la parte de discusión en la cual nosotros damos nuestra opinión sustentada en evidencia académica. Muchas veces uno se pregunta, ¿y en qué momento hablan el autor o hablan los autores? Hablan justamente en la sección de discusión, porque allí dan cuenta de cuál es la relevancia de la investigación. Y si tiene conclusión el estudio, permite cerrar ese círculo que partió de una pregunta de investigación que se formuló al inicio y que de alguna forma es respondida en la conclusión del estudio. La siguiente, por favor. Entonces vamos ahora a retomar los ejemplos de estructuras a nivel de la sección. Recuerden, tenemos una estructura IMRIT, Introducción, Métodos, Resultados y Discusión, que es la estructura básica, pero dentro de cada sección uno puede subdividir los espacios o los elementos que la componen. Entonces, en discusión, por ejemplo, encontramos primero una conexión con los resultados previos, una suerte de síntesis de lo que se ha encontrado, luego una sección dedicada a la conexión, mostrar cómo nuestro estudio no es un trabajo aislado, sino que se conecta con lo que se ha venido investigando en ese campo. Y aquí, el hacerlo a través de las citas es lo que, me refiero a las citas, ¿no? Las citas con su respectiva bibliografía, es lo que garantiza que esa conexión se lleva a cabo. Entonces, en la medida que uno logra mostrar la conexión que hay entre otras investigaciones y mi estudio, podemos de alguna forma dar cuenta de que estamos ampliando la frontera del conocimiento, dado que estamos conectándonos con esa base de conocimientos, pero lo estamos ampliando, estamos haciendo crecer un poquito más. Y también, dependiendo de la revista, podemos tener una sección de conclusiones que está debidamente separada, en la cual suelen incluirse por lo menos tres cosas. Primero, o cuatro elementos. El primero es, ¿cuál sería esa reflexión final, tomando en cuenta la pregunta de investigación? Ojo, las conclusiones no tienen que ver con decir lo que dicen los resultados de forma narrativa. O sea, dar conclusión no es repetir el resultado a manera de texto, sino es mostrar cómo ese resultado obtenido me permite responder la pregunta de investigación que formulé al inicio del estudio. Pero en ese esfuerzo yo he encontrado algunas limitaciones y tendré que dar cuenta en esta sección final, ¿no?, de cuáles fueron esas limitaciones y qué cosa hicimos para poder afrontar esas limitaciones. Luego de lo cual mostraremos cuál es la implicancia, la importancia de nuestros resultados, para finalizar sugiriendo posibles líneas de investigación a futuro. La siguiente, por favor. Y aquí nos sirve de gran ayuda también contar con algunas formas, algunos textos ya establecidos, acordados en el campo académico. Esta parte del vocabulario yo voy a pasarlo un poco rápido porque en realidad ya hemos comentado sobre esto, y la idea básica de esta sección es que ustedes cuenten con ayudas para poder redactar y no detenerse en esta fase creativa. ¿Ya? Esto es nuevamente una suerte de sugerencia sobre cómo ustedes debieran plantear los textos que van a ir desarrollando en la parte de discusión o en la parte de conclusiones. Entonces, aquí está un poco la manera como ustedes primero muestran su conexión con otros rubros, ya sea minimizando las limitaciones que encontraron y sugiriendo posibles razones que explican esas limitaciones. La siguiente, por favor. Aquí sí ya damos cuenta de cuáles eran esas consecuencias de la investigación, que en la anterior sección solamente lo sugeríamos. La siguiente, por favor. Y aquí viene un esfuerzo mayor, que es conectar, mapear mi investigación con estudios realizados en el campo. La mejor manera de hacer esta conexión es a través de una cita, siempre que ésta sea relevante. No, tampoco es citar por citar, o citar por autoridad, citar al autor más conocido porque es el más conocido, no, sino citar porque el hallazgo de esa investigación tiene alguna relación con el estudio que yo he realizado.
Por eso es que hacemos las citas, no por otra razón. Entonces hay diferentes maneras o diferentes fórmulas para poder señalar que nuestro estudio o bien confirma, contradice, corrobora, difiere, amplía, extiende, va en contra, ofrece soporte. Entonces ustedes verán que nuestro estudio puede ir en esas dos direcciones, o corroborando lo que se conoce sobre un tema o refutándolo y planteando nuevas líneas de investigación, producto de esa divergencia o discrepancia. Entonces hay que aprender a matizar y sobre todo aprender a ver cómo esa investigación puede tener ese doble propósito. La siguiente, por favor. Aquí viene la parte, diría yo, medular de la investigación y es mostrar por qué sus resultados son, ofrecen un valor. Ustedes pueden haber hecho una investigación muy avanzada, con instrumentos muy bien calibrados, validados, confiables, haber empleado técnicas de selección probabilísticas, haber trabajado con modelos conceptuales muy sólidos y modelos analíticos sofisticados, avanzadísimos, y cumplir todo el protocolo. Pero no explican por qué sus datos son importantes. Pero no dicen cuál es la novedad en su investigación. Y si ustedes no cuentan cuál es la novedad, cuál es el factor nuevo, cuál es la contribución, el revisor dirá, sí, el estudio cumple, o sea, hace lo que tiene que hacer, pero no nos dice qué es lo nuevo que su investigación ofrece. Entonces, si ustedes no son capaces de decir cuál es esa novedad o valor agregado que su investigación ha producido, por más que sean muy rigurosos, si no dan esa visión de mayor alcance, el estudio difícilmente será publicado. Entonces aquí es muy importante que ustedes muestren cuál es el aporte o la contribución de sus nuevos conocimientos al bagaje que tiene esa disciplina o comunidad académica. Si no lo hacen, les repito, ustedes mostrarán que son buenos investigando, pero que no son tan buenos mostrando la trascendencia de los hallazgos obtenidos. La siguiente, por favor. Y aquí viene la parte de limitaciones, que les decía, ustedes deben ser capaces de mostrar cuáles fueron, porque si ustedes no lo hacen, con toda seguridad lo van a hacer los revisores. Y si lo hacen los revisores, ustedes van a quedar mal parados, porque no dijeron cuáles eran las partes más vulnerables de su estudio, que como académicos deberían decirlo. O sea, un académico debe decir qué es lo bueno y también qué es lo malo de su investigación. Porque una investigación no es que sea algo perfecto en el acabado, sino que es un estudio que reúne las condiciones mínimas para poder ser publicado. De hecho, muchas investigaciones tienen limitaciones, pero cuantiosas. La diferencia está en que los autores las reportan y dicen qué medidas tomaron para poder minimizar el efecto de esas limitaciones. La siguiente, por favor. Aquí veíamos nuevamente ese modelo de poder conectar mis resultados con otros estudios, ya sea porque llegamos al mismo resultado empleando métodos diferentes, que era este segundo caso, o tenemos métodos similares y llegamos a resultados que se parecen, que son afines a lo que estamos reportando. Hay diferentes maneras de hacerlo, les repito, pero lo importante es dar cuenta que nuestro estudio no es un estudio aislado, sino que está conectado con la literatura académica. La siguiente, por favor. La sección de discusión entonces nos muestra este panorama. Primero, nos permite comparar nuestros hallazgos con la literatura académica, con lo que se conoce sobre nuestro tema. Lo segundo es que nos permite mostrar cuál es el aporte, cuál es el valor agregado, ¿no? Y generalmente cierra con una propuesta de nuevo modelo, de una nueva teoría, y aquí como quien está hablando es el autor o los autores, el tiempo que se emplea es el tiempo presente, porque son esos autores quienes están dando cuenta de cuáles son esos hallazgos o cuál es la trascendencia del estudio realizado. La siguiente, por favor. Entonces, para terminar esta parte de discusión, algunas recomendaciones un poco generales que tienen que ver con, primero, enfocarse en la pregunta de investigación, si logramos responderla de manera satisfactoria, ¿no? Si nuestros resultados realmente abonan a esa pregunta de investigación o van más bien en una dirección no tan clara o el efecto no es tan directo. Luego también tenemos que dar cuenta de esos modelos conceptuales que están soportando nuestra investigación. Esos modelos en verdad quedan fortalecidos después del estudio o quedan severamente cuestionados. De ello hay que dar cuenta. O en las conclusiones, lograr esa conexión con la pregunta de investigación de manera clara para poder cerrar el círculo. Y siempre cerrando la discusión o las conclusiones, eso ya depende de la revista, el cómo lo manejan, sugiriendo
posibles nuevas investigaciones, abriendo nuevas rutas de investigación. Porque eso no termina ahí. Generalmente toda investigación al terminar plantea nuevas preguntas. Y esa nueva investigación que será plantear nuevas preguntas, y este es un ciclo que no se termina. Entonces es un continuo ir expandiendo el conocimiento producto de las investigaciones que se llevan a cabo. La siguiente, por favor. Ahora entramos a la parte del resumen que los especialistas coinciden en que es el párrafo más importante de una investigación, ¿no? Porque el resumen efectivamente es parte del estudio y al estar condensado en un párrafo que sintetiza el contenido de la investigación, se convierte en el párrafo más importante. En términos de cuán leído es un resumen, existe una equivalencia que señala que si 1000 personas vieron el título del estudio, 100 leerán el resumen y de esos 100, 10 o menos de 10 al menos hojearán el estudio. Por ahí va un poco la proporción. Entonces, el resumen tiene que estar elaborado de tal manera que invite a la lectura de ese texto. O sea, tenga la esencia, tenga los datos precisos, bien estructurados, bien secuenciados para que el lector, luego de ver el título y el resumen, se anime a descargar el PDF y lea el texto completo de esa investigación. Entonces, el resumen tiene algunas secciones. Nuevamente aquí tenemos la sección del resumen con formulaciones que se emplean de forma cotidiana para que el resumen sea esté debidamente estructurado y comunique los elementos del estudio de la manera más clara posible. La siguiente, por favor. Por ejemplo, cuando hablamos del propósito, es importante señalar qué es lo que buscaba el estudio. No solo lo que hizo, sino ante todo cuál era su propósito, para qué se hizo la investigación. Eso tiene que estar muy claramente marcado en la parte del resumen. La siguiente, por favor. Y aquí entramos ya a la parte de materiales, métodos y también de resultados. Como estamos hablando de cosas que ocurrieron, casi siempre los resúmenes están redactados en tiempo pasado. Dependiendo de la revista, algunos resúmenes son estructurados y otros no, son más narrativos, pero se tiende, la tendencia actual es hacia los resúmenes estructurados, en lo cual están claramente delimitados lo que es los antecedentes, el objetivo, el propósito, el material, métodos y las conclusiones. En el resumen nunca se incluye la discusión, porque la discusión es demasiado extensa, pero sí van la conclusión de lo que ese estudio está reportando o está generando. La siguiente, por favor. Seguimos con esta revisión de formulaciones que nos ayudan a poder estructurar el resumen y ya estamos aquí en la parte final que tiene que ver con las consecuencias o implicancias, las aplicaciones y las limitaciones de la investigación que se llevó a cabo. Entonces eso nuevamente hay que matizarlo, pero la idea de esto, recuerden por favor, es que ustedes sigan escribiendo, no se vean impedidos de poder comunicar sus ideas o poder articularlas de manera escrita, sino primero escriben todo lo que aparece, o sea, en su cabeza, producto de una estructura que ustedes han definido, y recién en un segundo momento ustedes empezarán a ver, bueno, y ahora cómo perfeccionan ese texto. O sea, esa depuración del texto viene en un segundo momento. No es lo primero que ustedes hacen, lo primero que hacen es darle forma al texto, después lo van depurando. La siguiente, por favor. Entramos ahora a la última sección, que es el título del estudio. El título del estudio, a diferencia de una tesis de pre y posgrado, que suele ser la pregunta de investigación o la hipótesis, donde tenemos títulos de 3 líneas, títulos extensísimos que cansan a cualquier persona, el título es el elemento de enganche con el lector. El título es esa construcción, que no es una oración, a veces no tiene una gramática detrás de él, sino que es una forma lingüística que logra captar la atención del lector. Y hay todo un debate sobre si el título debe estar expresado como pregunta o de forma directa, de si tiene que tener rima o no tiene que tener rima. Vean, ese debate seguirá y no tendrá cuándo acabar. O sea, no hay una respuesta frente a eso. En todo caso, ustedes tendrían que ver la revista y ver cómo se redactan los títulos. Si los títulos de los artículos publicados en esa revista tienen rima o no tienen rima, se expresan con preguntas o sin preguntas, tienen subtítulos o van con 2 puntos, en fin. Todas esas variaciones ustedes podrán tener una mejor idea de cómo abordarlas cuando revisen los diferentes números publicados en la revista. Antes no hay manera de saberlo. Pero sí tenemos algunas recomendaciones muy generales sobre el título, y es que sintetiza el contenido del artículo, ¿no?
y ya nos va dando un alcance del tema investigado a partir de las palabras que están contenidas en el título. Aunque les digo, eso no es de manera tan rigurosa. El título no es una oración, por favor, eso lo tengan muy claro. El título no es una oración gramaticalmente correcta, es una forma lingüística que tiene el propósito de capturar el interés del lector. En técnica de ventas está el método AIDA, creo que lo conocen, ¿no? Atención, idea, desarrollo, acción. Ya, el elemento de atención de una venta lo tiene el título. Es lo que captura la atención del lector. Si el título es lo suficientemente llamativo, ¿no? Está bien estructurado y es novedoso, invitará al lector a revisar el resumen. Y si el resumen es consistente, estructurado, orgánico, el lector se sentirá motivado a ver el texto de manera completa. Pero todo parte del título. Es más, el título es tan importante que a veces el lector podría modificar el título de un artículo momentos antes de ir a imprenta, para que vean la importancia que tiene esto de poder poder hacer cambios a este elemento hasta el final. La siguiente, por favor. Un tema que se olvidaba es que los títulos no pueden ser muy largos. Títulos de 2 líneas en cualquier idioma, inglés, español, portugués, chino, ruso, realmente los títulos no pueden ser muy largos, porque cansan al lector. O sea, se estila que 2 líneas, un rango que va de 20 a 25 palabras, ¿no? Es un rango razonable para el título de investigación. Más podría producir fatiga a los lectores. El lenguaje debe ser claro. Les digo ahí el tema de si tiene que ir en rima o en pregunta, en realidad eso depende de la revista. O sea, no hay una respuesta única frente a eso. Ustedes tendrán que revisar esa revista en detalle para saber cuál es la mejor manera de redactar títulos para esa revista. La siguiente, por favor. Y ya creo que con esto vamos cerrando esta revisión, ¿no? Recordando cuál es el propósito de ese título. Tener en él las variables o los temas que ustedes van a investigar. Eso sí tiene que estar presente. Vean de qué manera lo insertan. Pero eso tiene que estar presente en el título. O sea, cuáles fueron los temas investigados. También tendrá que estar presente el tipo de análisis que se empleó. Eso se emplea sobre todo hoy en día en los campos de marketing, de economía, ¿no? ¿Cuál fue el tipo de análisis? Porque los temas son tan amplios y tan diversos y a veces hay muchos estudios sobre un tema que la diferencia está en el cómo el tema fue analizado. Por eso es importante que ustedes, institutos, también digan cuál fue el modelo analítico que estuvo detrás de su investigación. Y eso sí, evitar siempre dar juicios de valor. O sea, en toda la relación académica creo que el mensaje claro es que empleen el lenguaje de la manera más clara posible, siempre evitando juzgar o dar juicios de valor. Deben utilizar un lenguaje lo más neutral posible. Y en esa medida, cumpliendo esas pautas, títulos breves, títulos que dan cuenta del modelo analítico que está detrás o que tiene información de manera muy sucinta, podrán lograr un título que capture la atención del lector y sea un elemento indispensable para lograr una opinión favorable de esos lectores de la comunicación que ustedes han elaborado. Y con esto concluí esta quinta sesión. Por su tiempo, muchas gracias y los invitamos a responder las preguntas del examen.